¿Cómo están todos? Sean todos ustedes bienvenidos a su canal de Laico a Laico en este programa de Magisterio de la Iglesia. Su servidor Julio César Moreno López. El día de hoy veremos una encíclica del Papa Benedicto XIV que se titula Etsi. Esta encíclica va a estar muy interesante, ya que nos habla acerca de las funciones que tiene el señor obispo junto a sus vicarios. Efectivamente, para entrar propiamente en materia, esta encíclica inicia, igual que como las ha iniciado el Papa Benedicto XIV, pues con un venerable saludo a los hermanos, patriarcas, primados, arzobispos y obispos, deseándoles la salud y bendición apostólica. Inicia también con una pequeña introducción, la cual esencialmente nos recuerda, no solamente a nuestros pastores, sino a todos nosotros, la importancia que tiene el formarse en la sana doctrina de nuestra iglesia, pero no solamente es formarse y conocerla, sino también es difundirla. Propiamente, antes de entrar a lo que viene siendo los primeros números, hay un numeral muy interesante, que de hecho es un libro que por ahí hemos presentado en algún programa, que es el Código del Derecho Canónico, que justamente nos va a situar, tanto para los pastores como para nosotros, la importancia que tiene todo esto. Dice el Canon 275, por si ustedes tienen el libro, si gustan consultarlo, dice: los clérigos, puesto que trabajan todos en la misma obra, es decir, la edificación del cuerpo de Cristo, estén unidos entre sí con el vínculo de la fraternidad y de la oración, y fomenten la mutua cooperación según las prescripciones del derecho particular. Los clérigos deben reconocer y fomentar la misión que por su parte ejercen los laicos en la iglesia y en el mundo. Es un canon muy importante, ¿verdad? Y es parte de este libro tan interesante que de hecho lo debemos de conocer. No solamente es para los consagrados o para los sacerdotes, como algunos lo quieren hacer creer, sino también es para nosotros los laicos, porque nos dice el hacer y el quehacer de nuestra iglesia, cómo vivir los sacramentos y también cuáles son los compromisos y obligaciones de todos los consagrados, hablando desde el Papa, cardenales, obispos, arzobispos, misioneros, religiosos, religiosas, presbíteros, diáconos, etcétera. Por eso es importante que lo conozcamos, lo estudiemos y lo fomentemos. Bueno, propiamente ya entrando en lo que vienen siendo los tres primeros números de este interesante documento, se centra básicamente en que la doctrina de nuestra iglesia ha sido transmitida por Dios y obviamente ha sido confiada al magisterio de la iglesia. Por lo tanto, es muy importante que todos los sacerdotes, especialmente el párroco, que es la cabeza de la parroquia, ¿verdad?, la fomenten entre los fieles. Es decir, el Papa Benedicto XIV desde aquella época le está pidiendo a los sacerdotes y a los obispos que cumplan con su función, como lo dice el punto número 2, que dice que verdaderamente el obispo debe de estar al servicio de la iglesia, debe de darles formación a sus sacerdotes y a la vez ellos deben de formar a los laicos, cosa contraria que desgraciadamente lo hemos visto en muchas diócesis o en muchas partes de nuestra iglesia, que hay sacerdotes egoístas que solamente quieren controlar al laico para hacerlo vender gorditas y enchiladas, boletos para la rifa, etcétera, pero no quieren que se forme, no quieren que el laico despierte. ¿Por qué? Porque si tú y yo como laico despertamos, dejamos a un lado la flojera y la apatía, nos vamos a comprometer más con nuestra iglesia, y algo que no haga bien el sacerdote, vamos a tener todo el derecho de decirle: padre, se está equivocando en esto, la cuestión es así. Por lo tanto, se requiere que el laico se prepare, pero que también el pastor sea humilde para aceptar que se equivoca. ¿Por qué, Eli? Porque nadie somos perfectos, perfectos solamente Dios y los que están en su reino. Entonces es algo muy importante, porque menciona también el quehacer del obispo, que recordemos que los obispos son los sucesores de los apóstoles, y de hecho en estos días un amigo me compartió un pequeño video de lo que el Papa Francisco le mencionó a los obispos cuando vino aquí a México, y la verdad les dio una jaladota de orejas a los obispos. Yo creo que los dejó como dumbos, porque fue una jaladota de orejas en la cual básicamente el Papa dice algo que a mí me quedó muy grabado: él no quiere príncipes, no quiere personas que se sientan tocadas por Dios y que digan: a mí nadie me puede corregir y solamente están para que los demás me sirvan. Eso no es ser cristiano. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo en el Santo Evangelio: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Entonces el Papa Francisco, como vicario de Cristo
¿verdad? Como representante de Dios en este mundo, como cabeza de nuestra iglesia, nos dice que hay que ser humildes y que desde los obispos, todos los consagrados y laicos, cada quien debe de ser una persona sinodal y ubicarse en donde le corresponde, sirviendo a Dios, caminando junto y haciendo su santa voluntad. Básicamente es lo que trata los 3 primeros números. ¿Cuál es el quehacer del obispo, el quehacer del párroco y la importancia que también tiene que el laico se informe y se forme en la fe? Muy bien, continuando con los 3 puntos siguientes, el 4, el 5 y el 6, nos hablan acerca de los vicarios del señor obispo. El señor obispo también tiene sacerdotes que le ayudan. Recordemos que hay diferentes pastorales. Está la pastoral profética, de la salud, litúrgica, etcétera. Hay varias. Pero también él debe delegar a los más importantes, los más aptos, pero no en importancia que digan, ay, no, él tiene mucho dinero o en eso. No, los más importantes acerca en el servicio. ¿Cuáles son los más que el señor obispo les tiene la confianza? Sobre todo para elegir pues a los más capaces, sobre todo en los párrocos también. Ellos deben de elegir cuáles son los laicos que más les deben ayudar. En el siguiente punto nos hablaba que también el obispo tiene toda la autoridad para llamar la atención de todos los sacerdotes de la diócesis. No decir, ay, ¿por qué voy a regañar al padre fulanito de tal si está haciendo bien su trabajo? No, si al contrario, si al señor obispo le llegan las quejas de que alguno de ellos está haciendo mal, él tiene toda la facultad y autoridad de jalarle las orejas, como nos decía Julio. Igualmente también vemos en los párrocos, también ellos tienen la autoridad de delegar también sus funciones tanto en sus parroquias. Vemos también por el extenso territorio parroquial que tienen algunas, ellos forman también a sus ayudantes para que les ayuden en esa gran importante misión que se tiene en su territorio parroquial. Pero también vemos que solamente ellos no deben elegir a los que más les ayudan a los puestos, en las kermeses o en la colecta parroquial, sino también a los más aptos y a los más capaces en ayudarle en esa gran misión evangelizadora. Por ejemplo, da las pláticas de la confirmación, sacramentales, hasta a veces nos han dado el caso de también las vocacionales, y vemos que también en nuestra familia hay una vocación, también alentarla. Así es, efectivamente, todos estos puntos que hemos mencionado, que prácticamente son los 6 puntos primeros de este importante documento, como nos vamos a ir dando cuenta, pues también es una importante catequesis que abarca prácticamente todo. No solamente abarca al obispo y a los consagrados, sino también a los laicos, porque recordemos que al ser bautizados, pues somos parte de esta iglesia, y como dicen popularmente, pues todos debemos de jalar parejo, ¿verdad? Y todos debemos de trabajarle al mismo Dios, haciendo su voluntad. Por eso, reforzando un poquito y entrando al punto número 7, que sigue hablando de la importancia de que el obispo sea un buen pastor, para que una diócesis particular, ¿verdad?, funcione, una iglesia particular que es una diócesis, funcione de una manera correcta, no lo va a hacer todo el señor obispo. El señor obispo tiene su consejo, tiene sus ayudantes, pero desgraciadamente muchas veces una diócesis no funciona bien, no porque no tenga un obispo, sino porque tiene un consejo que muchas veces no trabaja por Dios, sino que trabaja para conseguir puestos, trabaja para conseguir ser párroco en catedrales principales, en templos donde deje dinero, en lugares donde estemos en la ciudad, e inclusive yo quiero ir teniendo una trayectoria eclesiástica, pues para luego ser obispo, ¿verdad? Y que luego de ahí me manden a ser cardenal, y a lo mejor llegue a ser parte de la curia romana. Ese no es el objetivo. Y es algo que nos ha dicho el Papa Francisco muchas veces. Se requiere que los sacerdotes sean personas con olor a oveja, y se requiere también que el laico sea un laico formado, un laico que conozca, un laico que se comprometa, y sobre todo un laico que sea también instrumento de salvación. Se requieren laicos que se involucren en distintas pastorales. Efectivamente. Vamos a un corte, no le cambie. Como puede usted ver, esto está muy interesante. Recuerde compartirnos en las redes sociales, estamos en Facebook y en YouTube como Canal de Laico a Laico. Denos ese like, ¿verdad, Edili? Compártanos y en un momento regresamos. Gracias.
Gracias por estar con nosotros, ya estamos de regreso. Bueno, terminando lo que es el punto número 7 de este interesante documento, menciona que no solamente el obispo debe de ser un pastor que esté al pendiente de su diócesis, sino que también debe de delegar funciones en los párrocos, y a la vez los párrocos, como dijo Eli, deben de elegir, ¿verdad?, y capacitar laicos que sean capaces no solamente de evangelizar o de dar catequesis, sino que también den un auténtico testimonio cristiano para que, como lo ha mencionado el Papa Francisco, los alejados se acerquen y los que están cerca pues síganlo estando, ¿verdad? Entonces es importante también, como dice el punto número 8, que tanto los niños sepan lo que viene siendo el catecismo, o sea, que sepan las cuestiones básicas de la fe, pero no solamente ellos. Recordemos que no solamente hay catequesis infantil, sino que también hay catequesis para jóvenes y adultos. Y uno podría decir, bueno, pero una persona ya grande, una persona de edad avanzada o de la tercera edad, ¿a poco necesita conocer las cosas de la fe? Yo he conocido desgraciadamente personas que en la cuestión de la fe son ignorantes y no importa la edad que tengan. Y muchas veces se supone, ¿verdad?, que cuando una persona es de edad avanzada, pues bueno, tiene que tener ya más una madurez, una formación, experiencia de la vida, pero muchas veces no es así. Nos encontramos con gente que desde joven ha sido mañoso y siendo grande todavía se vuelve más mañoso. Entonces, por lo tanto, se necesita que todos ellos también se informen y conozcan de nuestra fe, porque si, por ejemplo, tienen nietos, sobrinos, hijos, etcétera, ¿cómo les van a inculcar los valores cristianos y el amor a Dios si ni siquiera ellos se saben persignar y si ni siquiera se preocupan o saben las cosas básicas de la fe? Si ni siquiera les saben decir a los más jóvenes por qué hay que ir a misa los domingos y días de fiesta, por qué siempre salen con la burrada de decir es que hay que hacer las cosas por costumbre y porque pues así me lo inculcó mis papás y como yo nunca les pregunté, pues por eso debemos de hacerlo. No, debemos de tener una fe viva, no una fe heredada, es algo que nos menciona también el documento, y por lo tanto es importante también, como dice el punto número 9, que en la cuestión de la preparación de los sacramentos haya un orden. Yo no puedo tener los demás sacramentos de iniciación cristiana si no estoy bautizado. No me pueden confirmar si no tengo ya cierta edad. Se recomienda la juventud para que yo empiece a tener ya una maduración en la fe. ¿Cómo pretendo yo acercarme a los demás sacramentos si solamente he hecho una primera y única comunión? Entonces es importante que tengamos ese seguimiento de los sacramentos de iniciación, pero que no solamente nos conformemos con decir, bueno, mi nieto, mi sobrino, mi hijo, mi hermano, mi primo, pues ya hizo sus sacramentos de iniciación cristiana, ya cumplió él, ya cumplimos nosotros, y que haga su santa voluntad, que crea en lo que quiera, que viva como si Dios no existe. Debe de ser un antes y un después. Ya los hiciste tus sacramentos de iniciación cristiana, síguete informando y formando en la fe, y algo muy importante, da algo de ti, ofrécele algo generosamente a Dios y a los demás. No solamente a Dios pídele, sino también a Dios ofrécele. Sé generoso en tu entrega, sé generoso en tu formación, y si tienes la oportunidad o ya lo estás haciendo de ser un laico comprometido en nuestra iglesia, lo que tú hagas, catequista, ministro, pastoral de la salud, familia, etcétera, pues hazlo generosamente, ¿verdad, Eli? Hazlo con amor para Dios, para el prójimo y para ti mismo. En el punto número 10, el 11 y el 12 nos hablaba acerca de la preparación de adolescentes. Recordemos que también los seminaristas se les da también una preparación y un discernimiento vocacional, si ellos quieren seguir en la vida religiosa o si optan por ser un laico. También en matrimonio es importante que se den también las pláticas y la formación, porque recordemos que también a veces hay, digamos, unos novios que llegan al altar y que dices, no, pues ni siquiera ni se saben persignar, y la importancia también de que ellos se les den las pláticas para que tengan el conocimiento acerca del sacramento que ellos van a recibir, que es también muy importante, porque a veces también vemos los novios que pues un desastre también después de hacen su vida matrimonial y pues también no se hace también justo. Igual veíamos también acerca de la manera en cómo se deben de preparar también a los adolescentes. Los adolescentes también tienen una metodología también muy especial. Vemos que es un poquito parecida al de los adultos, como nos decía Julio, pero es también un poco también estar dinámico, no estar aburriéndolos, porque también ellos en las desertan cuando se les da unas pláticas o un tema muy aburrido. Y también pues vemos también es el chiste, no es lo mismo también dar catecismo también a un adulto o a un niño, son diferentes. También veíamos como nos decía Julio, la importancia de que las personas se sigan formando,
porque también bueno, en mi experiencia como catequista, que también fue un tiempo de niños, las personas, especialmente los papás, trataban a los catequistas como niñeras. Y eso también no debe ser, porque las catequistas no son ninguna niñera, son los formadores en la fe, donde están participando también a los padres, de que ellos también deben ser los formadores de la fe en sus hijos, pero desde la casa nosotros somos los continuadores, no que también empiecen con nosotros y decir, no, pues ahí te dejo a mi hijo y pues tú edúcalo. No, nosotros no somos también los que le vamos a enseñar a los modales en la casa, no, nosotros somos los formadores también en la fe, pero también necesitamos la cooperación de los papás. Así es, como dice él, y es importante que todos nosotros actuemos de una manera cristiana y que cada quien haga lo que tiene que hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo dijo el Papa San Juan Pablo II, la familia es la iglesia doméstica y es el primer lugar donde a los hijos se les debe de enseñar valores, la educación y todo eso. Y es cierto, ¿verdad? Yo lo he sabido por amigos, maestros y maestras que cuando le han dado la queja a los padres de familia sobre alguna travesura o algo que hizo el hijo, en vez de regañarlo, decir, oiga, ¿sabe qué? Disculpe, pues lo voy a educar y todo eso. Pues para eso lo traigo a la escuela, para que usted me lo eduque. O para eso lo traigo al catecismo, para que usted me lo eduque. O sea, no, la primera educación viene desde la casa. Pero aquí también hay otro punto muy importante. Si los padres no están educados y formados en la fe, pues no pueden dar lo que no tienen, ¿verdad, Eli? Efectivamente, entonces, por lo tanto, el punto número 13 propone el Papa Benedicto XIV un método de formación para el pueblo cristiano, ¿verdad? Un método de formación que esté centrado obviamente en la doctrina, pero también un método de formación que se haga práctico, no nada más es decir, oye, pues qué padre, el credo se oye muy bonito y creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, sí, pero eso qué significa o cómo lo debes de vivir en tu vida diaria. El Padre Nuestro, ¿verdad? Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Sí, lo decimos muchas veces, pero realmente estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? En nuestras vidas, en donde nos encontremos. Es muy importante porque muchas veces repetimos como el perico o nos aprendemos muchas cosas pero no las reflexionamos y lo más triste es que muchas veces no las llevamos a cabo en la vida. Por lo tanto, dice el punto número 13 que debe de ser realmente un método y una enseñanza viva basado en lo que viene siendo la sana doctrina. Y en el punto 14 que menciona que bueno, haya iglesias pues alejadas, humildes, pequeñas, de todos modos aún así se les debe de dar esa atención pastoral. Y esa atención pastoral por parte del párroco, de sus vicarios y sobre todo algo muy importante, recordemos que toda parroquia se debe de formar de un consejo parroquial, que lo hemos mencionado en otras ocasiones, un consejo parroquial que realmente ayude en la evangelización de ese territorio parroquial, en la elaboración de un plan pastoral parroquial, pero que no sea un consejo parroquial borrego, que no sea un consejo parroquial donde el padre dice esto y aunque no esté bien o no estemos de acuerdo, sí padre, lo que usted diga, sí padre, o sea, no, se requiere un consejo parroquial también vivo, también que participe, pero también un consejo parroquial que proponga, no nada más que sea un levantadedos, decir si estoy a favor o estoy en contra, no, se requiere la participación para realmente llevar a cabo la voluntad de Dios. Por lo tanto, los agentes de pastoral involucrados en la evangelización de nuestra iglesia deben de estar a la altura de lo que Dios está pidiendo, no por quedar bien con el párroco, por el señor obispo, no para que te ensalcen, no, sino para hacer la voluntad de Dios. Y realmente los párrocos, ¿verdad? Los obispos, todos los consagrados deben de estar a la altura también de lo que Dios pide y de lo que se nos manifiesta a través de los signos de los tiempos. ¿Cómo podemos realmente hacer la voluntad de Dios y evangelizar en un mundo tan materializado, en un mundo donde lo importante es el dinero, en un mundo donde todo es relativo, donde cada quien quiere tener su propia verdad, en un mundo donde realmente la religión pues es algo muy personal y solamente tú llévala a cabo cuando quieras, ¿no? Pues si quieres ir a misa, ve, pero si no quieres ir a misa, no vayas. Si quieres practicar el yoga, hazlo. Si quieres darle besos a la piedra y adorarla, hazlo. Pues no importa, Dios está en todos lados. O sea, caemos en un relativismo, en un panteísmo, pero muchas veces caemos en esas doctrinas equivocadas y erróneas que nos alejan de la sana verdad por no conocer justamente nuestra fe. El punto número 15 dice también algo que es muy importante, que todas las iglesias deben de estar apegadas a la sana doctrina y que si hay algo que no esté funcionando bien, lo debemos de decir,
como dijo Eli, o sea, si un sacerdote no está actuando bien y ya se le ha hablado y no entiende y sigue en lo mismo, o la agarra contra ti, o la ve que eres un grillero, que todo eso, pues con la pena repórtalo con el señor obispo. Bueno, que el señor obispo no hace nada y la cosa así o está peor, bueno, vete a la conferencia de obispos de tu país. Que la conferencia de obispos no hace nada, bueno, pues escríbele directamente al Papa. Nos han dicho que él sí contesta, entonces pues el jalón de orejas va a venir desde allá para acá. Entonces hay que actuar también de una manera cristiana y responsable. No se les olvide compartirnos en sus redes sociales. Recuerde que estamos como Canal de Laico a Laico. Suscríbase y dele ese like para que este mensaje llegue a más personas. Gracias. Ya estamos de regreso, continuando pues con estos interesantes números de la encíclica Etsi del Papa Benedicto XIV. Continuamos. Continuando con el punto número 16 y 17, nos hablan acerca de las visitas que también hace el señor obispo a todas las parroquias, pero recordemos, si el señor obispo no puede ir, ¿qué creen? También él manda a sus visitantes. También él tiene ojos por donde quiera y él se entera de varias cosas que ni nosotros ni cuenta nos damos. Estos visitantes también le dan información de las parroquias al señor obispo y le dicen, no, pues fíjate que en tal parroquia pues sacerdote está actuando así, o los feligreses están así. Todo no le chismea, sino le cuenta todo lo que está pasando. O sea, él tiene también sus espías. Igual también vemos en el siguiente punto nos habla acerca de la catequesis. La catequesis infantil, pues también, como les decía, tiene un método, pero sobre todo tiene también un famoso librito llamado de catecismo. Ese catecismo, pues que todos lo recordamos, que tiene a veces en la portada pues al niño Jesús, o también puede tener pues otras imágenes, pero recordemos que es el punto básico en que los catequistas se apoyan para dar los temas, pero muchas veces ninguno de los catequistas lo aplica. ¿Qué hacen ellos? Pues se pasan platicando acerca de su vida, o no siquiera se presentan, o tantas fallas que vemos también en cuanto a los niños. También suele haber catequistas pues que nada más se la pasan platicando, o si son jóvenes, echando novio, y a veces también se lo llevan, igual no debe ser. También si eres catequista, digamos, si eres joven, pues también te tienes que preparar para dar los temas y sobre todo apoyarte en ese librito, ya que enseñar las oraciones también son muy importantes, y no tener a tus alumnos, en este caso a los niños, solamente repitiendo como pericos. Lo debes de concientizar acerca de todas las oraciones y también decirles el porqué de cada una. Si es posible, pues contarle la historia, debe ser muy dinámica pues en todas los temas que tú les des dando a los niños. Igual también veíamos el catecismo, no solamente era para los niños, sino también para las personas adultas, ya que también hay un famoso libro que es el catecismo, que muchas personas que creen también pues no lo conocen. También este catecismo se le debe dar a conocer, porque en tiene la facultad de resolver cualquier duda. Por ejemplo, si decimos ¿cuándo surgió el credo?, ahí nos viene la historia del credo y sus por qué. Así es, efectivamente, como dice Eli, debe de ser una enseñanza también catequética y en la fe viva, como dice al final del punto número 17, se debe de explicar de una manera sencilla y clara,
pero más allá de dar una clase de religión que esté muy bonita y que tengas a los niños bien quietos, o los jóvenes o los adultos, casi se les hagan las lágrimas y se quieren desgarrar las vestiduras, más allá de todo eso también tú como evangelizador, como catequista, efectivamente debes de dar un auténtico testimonio cristiano. Si eres una catequista joven y el novio va a ir entrometido a visitar, pues también involúcralo, ¿verdad? También ponlo a rezar, que te ayude en las actividades y todo eso, que también haga algo bueno. Sirve de que también el novio se acerca más a Dios y evangeliza, porque desgraciadamente muchas veces así, a lo mejor la señorita sí está muy apegada a la iglesia y le gusta el catecismo, y resulta que el novio es de los que están embarazados espiritualmente, que solamente van a misa cuando les nace, ¿verdad? O solamente se acuerdan de Dios cuando les nace, o se acuerdan de Dios nada más cuando tienen una urgencia, pero a lo mejor anden otras cosas, no sé, ¿verdad? A lo mejor le soba la panza al Buda, o hace tantas cosas que realmente están en contra de la fe cristiana. Entonces es una oportunidad también para que en este caso la catequista que tiene al novio joven pues también lo jale y lo evangelice, porque es más fácil, bueno, en este caso como novios esposos, hacer un apostolado juntos cuando ambos, ¿verdad? Ahora sí, como dijo, uno van para el mismo camino y no al revés, que cada quien agarra el camino que más le conviene, o el camino que quiere. Por eso es que señala el Papa Benedicto XIV que la enseñanza también debe de ser sencilla, pero debe de ser una enseñanza viva. Y debe de ser una enseñanza que esté supervisado por el párroco, por sus vicarios, y que a la vez, como dijo Eli, le den información al señor obispo. Y a veces no es tanto que el señor obispo no quiera visitar las parroquias, sino que él tiene muchas actividades. Y yo recuerdo mucho algo que les mencionamos en los primeros programas, que nos comentaba nuestro señor obispo, que él no es una figura decorativa, no nada más va a las parroquias cuando va a hacer fiesta o confirmaciones y todo eso y ya, no, sino que es un pastor que se preocupa y se ocupa por su diócesis, por su rebaño, y está al pendiente, y efectivamente él tiene un consejo parroquial, tiene unos personas que le informan, tiene un vicario general, un canciller, etcétera. Pues justamente cuando él no puede ir por algo, pues bueno, manda algún representante, y ese representante le da la información de cómo estuvo todo, o cómo está marchando la parroquia, ¿verdad? O la rectoría a la que fue, etcétera. Ya casi para concluir, el punto número 18 nos marca que este catecismo o este cuadernillo debe de estar contenido los actos de fe, esperanza y caridad, redactados de una manera correcta y competente, o sea, es decir, debe de ser un catecismo entendible. Y aquí Eli tocó un punto muy importante, y también ya lo hemos mencionado, nosotros para jóvenes adultos tenemos el catecismo de la Iglesia Católica, que nos explica todas las verdades de nuestra fe. Y si el catecismo te asusta o lo ves muy grueso y muy gordo, está la síntesis del catecismo de la Iglesia Católica, para que justamente lo leas, lo reflexiones, y de ahí se te sea más fácil saltarte al catecismo grande y entiendas por qué prácticamente viene desmenuzado todo lo que nosotros queramos saber: el credo, el Padre Nuestro, el Ave María, los sacramentos, la misión de los laicos en el mundo, que es un tema también muy interesante que pasan en este programa, que se los recomendamos, del señor Arturo Barrón. O sea, tantas cosas que podemos realmente hacer si nos interesamos en informarnos, en formarnos y en evangelizar y dar un auténtico testimonio cristiano. El punto número 19, que prácticamente es el último punto de este documento, nos indica que esta encíclica se debe de dar a conocer en toda la iglesia, se deben decir las indicaciones, y como ya lo hemos mencionado, estas encíclicas del Papa Benedicto XIV fueron la base para los futuros concilios, son la base también para el catecismo de la Iglesia Católica, para tantos documentos que actualmente tenemos, y no se escribieron nada más por escribirse. De hecho, esta encíclica fue escrita el 7 de febrero del año de 1742, en el segundo año del pontificado del Papa Benedicto XIV, pero es una encíclica que también resalta que el laico se empiece a involucrar. O sea, ¿de cuántos años atrás estamos hablando? Mucho más de 200 años antes del Concilio Vaticano II, donde prácticamente se le abre por completo las puertas a los laicos y a su acción. Desde muchísimo tiempo antes el Papa Benedicto XIV lo había detectado como una necesidad. ¿Y por qué? Porque son muy pocos consagrados,
son muy pocos religiosos, religiosas, sacerdotes, entonces ellos tienen tantas actividades que no va a estar el padre dando el catecismo para la primera comunión y bueno, ya tengo que ir a celebrar misa, tengo que visitar un enfermo, tengo que confesar, no, el padre también tiene que delegar. Las religiosas también tienen muchas ocupaciones, las madres tienen diferentes carismas, unas son misioneras, otras se dedican a la educación, otras se dedican a la atención de enfermos, de los ancianitos, de casas hogares, etcétera. Bueno, vamos a un corte, no le cambie, recuérdenos compartirnos, estamos como canal de Laico a Laico en Facebook y en YouTube para que nos dé ese poderoso like. Ya estamos con ustedes de regreso. Bueno, ya mencionamos los 19 numerales de esta encíclica Etsi del Papa Benedicto XIV, pero para concluir, bueno, antes de que Eli dé una síntesis y una conclusión final, vimos importante mencionar de nueva cuenta un canon del Código del Derecho Canónico, que es el canon número 228, donde justamente habla de los laicos, para que vean que siempre se acuerdan de nosotros. Los laicos que sean considerados idóneos tienen capacidad de ser llamados por los sagrados pastores para aquellos oficios eclesiásticos y encargos que puedan cumplir según las prescripciones del derecho. Los laicos que se distinguen por su ciencia, prudencia e integridad tienen capacidad para ayudar como peritos, consejeros a los pastores de la Iglesia, también formando parte de consejos conforme a la norma del derecho canónico. Como podemos ver, el mismo Código de Derecho Canónico nos menciona qué es lo que nosotros debemos y podemos hacer como laicos cuando tenemos la capacidad, pero no es para que nos alabemos de decir, ay, pues es que yo soy de los meros consejeros de mi señor cura porque pues soy una persona bien santa y bien sabio, ¿no? Lo eres en primera porque Dios así lo quiso, ¿no? Porque Dios te mandó llamar, y algo muy importante, no olvides que tienes una gran responsabilidad como consejero también, pues del párroco, de quizás del señor obispo, en fin, porque se supone que si Dios te eligió para eso es porque no solamente tienes cualidades aquí, sino también tienes esto. Y algo muy importante, también se debe de tener vocación de servicio y se debe de ser humilde, así como lo ha mencionado muchas veces el Papa Francisco. Bueno, pues para terminar vamos a hacer un pequeño resumen acerca de lo que es la encíclica. Esta encíclica nos habla acerca de, como veíamos, del obispo, de los sacerdotes, los párrocos y también de los laicos. Recordemos que todos somos una comunidad y debemos de trabajar en sinodalidad, ¿Qué quiere decir esto? Que en compañía, o sea, todos juntos, digamos, para imaginarnos, pues todos agarrados de la mano y pues nunca soltarnos, ya que debemos trabajar todos juntos para construir el reino de Dios, construir esa nueva civilización del amor que tanto anhela Cristo para su iglesia. Así es, como dice Eli, como ha dicho el Papa Francisco, debemos de ser una iglesia sinodal que camine junto de la mano, haciendo la voluntad de Dios y haciendo lo que a cada quien le corresponde. Los consagrados, los laicos, en fin, cada laico en su distinta vocación, como soltero consagrado, como matrimonio y también en su distinto apostolado. Hace no mucho tiempo, hace unos 3 o 4 años, me comentaba una madre de los misioneros servidores de la palabra. Ella me decía algo que me dejó mucho pensando, y sí es cierto. Dice que en nuestra iglesia los laicos somos el gigante dormido. Dice, el día que el laico despierte, el día que el laico
realmente decida hacer la voluntad de Dios, el día que el laico realmente decida hacer la vida, la buena nueva, el día que el laico realmente se decida hacer sal y luz del mundo, como dijo Eli, ese día las cosas van a ir cambiando. Y realmente estaremos haciendo la voluntad de Dios, no solamente con palabras, sino también con obras, con hechos concretos. ¿Por qué? Porque es una necesidad urgente. Ahorita, en estos tiempos, ustedes a lo mejor ya lo han vivido, nosotros lo hemos vivido de diferentes maneras. En muchas ocasiones el laico ya es el que tiene que jalar al consagrado. Cuando ves que el padrecito como que se está desanimando o algo así, pues bueno, tú tienes que entrarle también. A ver, padre, vamos a hacer esto y vamos a... O sea, también tú tienes que animarlo a decir, pues ya valió. Pues si el padre no lo hace y anda agüitado, pues yo también no. O sea, tú también debes de decir, bueno, ok, está pasando esta situación difícil en mi diócesis, en mi parroquia, cerca de donde vivo, pero yo qué estoy haciendo para que las cosas mejoren, ¿verdad? Yo qué estoy haciendo o qué he dejado de hacer para que lleguemos a esta situación. Entonces, si ves que, por ejemplo, faltan catequistas, por ejemplo, faltan evangelizadores y tú tienes el conocimiento y la formación, ofrécete generosamente a tu párroco a formar personas. Oiga, padre, usted no tiene tiempo por sus ocupaciones, mire, deme la oportunidad. Vamos a formar catequistas, evangelizadores, ¿para qué? Para seguir haciendo la obra de Dios como Iglesia Universal y de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que nos dice el Papa Francisco, de acuerdo a lo que nos dicen nuestros obispos, de acuerdo a los planes diocesanos de pastoral, de acuerdo a un plan diocesano de pastoral parroquial. O sea, tenemos mucho que hacer, mucho que hacer. Aquí lo importante es que despertemos y decidamos hacerlo en nombre de Dios y por intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Todo eso es muy importante porque si no lo hacemos, ¿quién más lo va a hacer? No esperes tú que vengan los musulmanes, los budistas o alguna otra denominación religiosa y decir, sí, les vamos a ayudar a evangelizar. O sea, no, debemos de hacerlo nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es nuestra obligación, pero más allá como obligación, verlo como una necesidad que tenemos como bautizados, ser en verdad sacerdotes, profetas y reyes, efectivamente. Bueno, antes de irnos, les vamos a hacer una invitación para las personas de Dolores Hidalgo, de los alrededores que puedan ir o seguirnos por su canal de Laico a Laico. Se va a hacer más bien el Foro por la Vida organizado por el Frente Nacional por la Familia el día 17 de julio en la parroquia del Joconostle en Dolores Hidalgo. Si ustedes pueden ir, vayan, participe presencialmente con su oración y con todo lo que haga falta, pero si no pueden ir porque viven un poquito lejos, bueno, sigan esta transmisión que se va a realizar en vivo en su canal de Laico a Laico, coméntelo entre sus grupos parroquiales, amigos, conocidos. Recuerden que como laicos hay que evangelizar, hay que ser generosos y hay que hacer a un lado el egoísmo y el individualismo que muchas veces nos caracteriza desgraciadamente más como mexicanos, ¿verdad? Si no es mi problema, pues yo para qué me involucro en líos. No, debemos de ser realmente unas personas solidarias, unos cristianos comprometidos con el bien común, con la familia, con las enseñanzas y sobre todo construyendo la iglesia que Dios quiere y que el Papa Francisco nos ha dicho que es urgente hacer, ¿verdad? Bueno, nos despedimos. Recuerde que ustedes y nosotros tenemos una cita cada sábado desde las 10 de la mañana. No se les olvide suscribirse, darles el like. Recuerde que estamos tanto en Facebook como en YouTube, como canal de Laico a Laico. Comparte estos interesantes programas. Siga nuestra programación, que realmente todos los programas están muy buenos y formativos, y los que vienen pues también los van a estar. Gracias y hasta la próxima, y que Dios los bendiga en todos sus apostolados y en todo lo que ustedes hagan. Saludos desde donde quiera que nos estén viendo. Gracias.